del programa CREA y Dartes de la Alcaldía Mayor de Bogotá, a los señores funcionarios del Ministerio de Vivienda, de Planeación Nacional, de la Federación Colombiana de Municipios, al doctor Jorge Enrique Ibáñez y muy especialmente a nuestros invitados que están aquí presentes ratificando su creencia en que estos son momentos trascendentales para el futuro de este país. Un saludo muy cariñoso, muy afectuoso al doctor Eloy García, director del doctorado en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, al doctor Andrés Betancourt, que aceptó muy generosamente esta invitación, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra de España. De verdad que queremos agradecerles esa presencia en esta mañana, en estos momentos en que temas como este son los que abren el horizonte para un nuevo país, y las luces que siempre vienen de afuera son importantes para mirarnos en el espejo precisamente de quienes han avanzado en esta materia con criterio social, teniendo en cuenta la variable ambiental y sobre todo los derechos de ciudadanía, que es lo que aquí se reclama en las calles en Colombia en este momento. Yo quiero hoy resaltar lo que han sido estos días difíciles, esta semana de agitación y de estallido social en Colombia, porque como alguien decía con mucha certeza, los dolores que ha sufrido Colombia en estos últimos 7 días no pueden ser dolores de muerte, son dolores de parto, de una nación que está abriéndose a una nueva ciudadanía, de una nación que está germinando en la dirección de protección de derechos que han sido difícilmente materializados, pese a que tenemos una de las constituciones en materia de derechos más progresistas de América Latina, como todos lo sabemos. Es un grito de ciudadanía que no le pertenece a ningún partido político, que no le pertenece a ningún dirigente y que por ende el gravísimo error que puede cometer la dirigencia política de Colombia en este momento es tratar de apropiarse de ese estallido social que tiene que canalizarse, por el contrario, en reformas sociales inmediatas y en respuestas del Estado al clamor ciudadano. Eso quiero destacarlo porque ustedes han visto que son momentos de la historia en que se pone a prueba la altura, la magnanimidad, la ecuanimidad de sus dirigentes y de sus líderes políticos, sociales. Por supuesto, tenemos un conjunto de organizaciones sociales que han venido liderando esta marcha. Nuestra primera preocupación ha sido siempre sacar a la violencia de los escenarios de la protesta social. Yo creo que ese es el propósito fundamental. Y hoy quiero además hacerle un homenaje a todos los funcionarios de la Procuraduría, encabezados por el señor viceprocurador, que ayer estuvieron en las calles de Colombia, en las diferentes marchas, ratificando el rol que tiene el Ministerio Público en este momento de la historia de Colombia. Y es buscando garantías para los ciudadanos que pacíficamente estuvieron en las calles, como tendrá que ser el sendero de aquí en adelante, y rechazando absolutamente la violencia. El día que nosotros logremos erradicar absolutamente la violencia de la protesta social, seremos un país que apunta en la dirección correcta y lo estaremos construyendo de manera adecuada. Por eso es tan importante además tener en esta consideración que cualquier forma de violentar los derechos de los demás es una forma de violencia. Ese es el paso siguiente que tenemos que dar. Tenemos que darle una lección al mundo que tiene esta especie de lo que muchos consideran una epidemia de ciudadanía que arranca con las primaveras ciudadanas de varios países en el pasado, pero que, repito, van a tener éxito y van a llegar a un puerto seguro en la medida que erradiquemos la violencia. A los violentos hay que sacarlos de las marchas, de la protesta social, a los violentos hay que sacarlos del diálogo, porque no se merecen estar en el diálogo social, que es precisamente el objetivo fundamental de lo que hemos perseguido como Ministerio Público en los últimos días. Por eso yo quiero agradecerles a todos, particularmente a quienes han sido tan activos con la camiseta y con el pundonor que supone ser miembros de esta Procuraduría General de la Nación como defensores del interés público en estas horas difíciles que está pasando Colombia. Tenemos que seguir con la frente en alto, defendiendo los derechos de la ciudadanía. Ese es nuestro compromiso con el juramento que hicimos cuando entramos a esta entidad, y es el compromiso con el futuro de Colombia. Hemos estado, como ustedes lo saben, en diferentes instancias. Le hemos pedido al gobierno que active todos los mecanismos de diálogo social que son indispensables para que esto vaya, repito, por el sendero correcto. Estamos convocando además
las instancias institucionales, además institucionalizadas por la Procuraduría de Diálogo Social que hemos venido materializando en las diversas cumbres de diálogo social. Ya hemos hecho 3, hicimos una en Cerrito Valle, otra en Río Negro, Antioquia, recientemente en Paipa. La próxima será en Cartagena, pero hemos convocado una cumbre extraordinaria el próximo lunes y ya tenemos prácticamente 40 o 45 confirmados, en donde están los dirigentes de las organizaciones más importantes de Colombia, sociales, empresariales, políticas, con el ánimo de crear un espacio de diálogo constructivo en esa dirección. Allí está, y no es una coincidencia, y demuestra de alguna manera el tino que ha tenido la Procuraduría, ahí está el 70% del comité organizador del paro en este momento en Colombia. Yo he tenido la oportunidad de conversar con ellos, ustedes saben, vinieron a la Procuraduría después de que se rompió el diálogo hace 48 horas con el gobierno, y hemos dicho, nosotros no vamos a orar aquí como mediadores porque esa mediación corresponde seguramente a otros. Vamos a facilitar el diálogo, vamos a ser garantes de los derechos de los colombianos y en esa medida vamos a crear los espacios, a promoverlos cuando no se den, para que sea el diálogo social precisamente lo que florezca de aquí en adelante en este país. Por eso es tan importante que el país siga y que estemos aquí reunidos tratando un tema tan importante para la agenda de futuro de este país. Tantos temas que se fueron quedando en el tiempo, que quedaron obnubilados por el ruido de los fusiles o, como lo decíamos, por el humo de la guerra, como ha sido la corrupción. Nosotros no podemos permitir que la agenda de transformaciones que necesita Colombia se vea obnubilada de nuevo por otras formas de violencia, que es lo que están tratando de hacer algunos. Aquí están tratando de reeditar otras formas de violencia. Los agitadores profesionales y los que están buscando capitalizar políticamente este momento, lo que están tratando de hacer es reeditar otros escenarios de violencia, que eso es lo que debemos rechazar. Por eso, bienvenido el diálogo, bienvenida la concertación y bienvenido el debate sobre temas tan trascendentales como los que se van a abordar aquí en el día de hoy. Ustedes saben el papel que juega en el desarrollo de Colombia, en estas alternativas de construir una nueva agenda de futuro para esas nuevas generaciones que son los principales protagonistas de las marchas y del estallido social que se está dando en Colombia, y es el tema del ordenamiento territorial. La tierra ha sido el primer factor de conflicto en este país y la ordenación de los territorios y de la tierra son indiscutiblemente el paso seguro a una agenda que podamos construir entre todos. No solo porque a la Procuraduría le corresponde dentro de su rol la defensa del ordenamiento territorial, no solo por todos los derechos conexos que tienen que ver con el ordenamiento territorial, donde por supuesto está el ambiente sano, donde está la seguridad alimentaria, donde está la vivienda, donde están los recursos hídricos, que todas son agendas de futuro. Hablando con uno de los organizadores del paro que representan las organizaciones ambientalistas, decíamos, esta es la agenda más importante que tiene Colombia y coincide además, lo sabe el señor Procurador Ambiental, con la agenda que ha tenido este Ministerio Público en los últimos ya casi 3 años que vamos a cumplir el próximo 17 de enero. Luego hay una sintonía grande. Aquí lo importante es recuperar una hoja de ruta que comprometa a todo el país en esta materia y por eso es tan importante oír experiencias internacionales tan relevantes para este tema como son las experiencias de España, en el caso particular de Cataluña, incluso para eso está aquí el profesor Betancourt, que es además uno de los grandes tratadistas a nivel global sobre corrupción en el tema urbano. Él escribió un gran libro que ha sido punto de referencia para nosotros en buena parte de nuestras actuaciones y tenerlo aquí es un gran honor. Y no quiero hablar de Eloy García porque él ya hace parte de esta casa, yo creo que desde la academia es de los catedráticos españoles que más conoce la realidad colombiana y que más aporta en este momento a imaginarnos soluciones que podamos construir entre todos. El ordenamiento territorial es la máxima expresión de la autonomía territorial. Cuando nosotros abordamos en el marco de la Asamblea Constituyente este tema, y fue uno de los temas que de alguna manera quedó para ser resuelto en el marco de las leyes orgánicas y las leyes ordinarias, teníamos claro que aquí está de por medio no solo el futuro de la descentralización, tan cuestionado y tan erráticamente criticado por algunos,
cuando muchos en este país le han querido endilgar a la elección popular de alcaldes y gobernadores la corrupción de este país. Cuando sabemos la calentura no está en las sábanas, es mucho más profundo que eso. Es la imposibilidad de haber podido conseguir unos escenarios de capacitación para alcaldes y gobernadores y habernos tomado en serio el tema de la descentralización. Porque el derecho de las comunidades a autodirigirse y el derecho a la representación que tienen a nivel nacional como a definir sus prioridades es un derecho que nunca puede ponérsele reversa como muchos quieren. Devolvernos en materia de elección popular de alcaldes y gobernadores sería uno de los grandes errores que cometería este país. Por eso es tan importante avanzar en esta agenda, en definir los instrumentos de planeación, el plan de ordenamiento territorial, en armonizarlo con los planes de gobierno, con los planes de desarrollo, que es lo que lamentablemente no hemos hecho, en diseñar políticas públicas derivadas de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial que estamos echando en falta. Y precisamente porque lamentablemente, aquí se va a ver a lo largo de la discusión en este día, ha sido muchas veces la improvisación, el desorden y en no pocos casos el caos el que ha gobernado tanto la interpretación de las normas como la aplicación de las mismas. Un POT, un plan de ordenamiento territorial bien hecho, es una garantía de que se está haciendo bien la descentralización en este país y se está respetando la autonomía de los territorios, que ha sido el reclamo, repito, más grande como una de las causas más eficientes del conflicto armado en este país. La aplicación de principios relacionados con el Estado de Derecho, como la legalidad, la transparencia, la planeación, el territorio como base del desarrollo y como base de consolidación de la paz. Es que no nos olvidemos de ese factor. Tienen que ser, por supuesto, las prioridades de aquí en adelante. Aquí estamos hablando desde el punto de vista del derecho administrativo de potestades regladas, pero que le han dado un amplio margen de discrecionalidad por falta de reglamentación, además específica, en muchos casos, autoridades políticas que han abusado de esa discrecionalidad. Y por esos vericuetos se ha metido la corrupción. Eso es indiscutiblemente uno de los elementos a considerar en esta reflexión que vamos a hacer aquí durante las próximas horas. Los planes de ordenamiento territorial se volvieron una colcha de retazos en las diversas organizaciones territoriales de este país, una colcha de retazos en donde además cada uno de los retazos no se habla con el otro. El plan de ordenamiento territorial de un departamento, por ejemplo, o en el caso particular de determinadas regiones, no se habla con el otro. Eso que hoy llaman los expertos en sistemas la interoperabilidad, que es el diálogo entre los sistemas, eso no opera aquí. Aquí se manejan como compartimientos estancos y esa es una de las grandes causas de toda esta disfuncionalidad en la que nos encontramos. Los planes de ordenamiento territorial no pueden ser el botín político de las colectividades que persiguen intereses particulares, y todos sabemos que lo son. Parte de la desgracia de este país es que además esas consideraciones de interés particular y no de interés público se llevan por delante la política de recursos naturales, de tierras, de agua, es decir, de los temas de las nuevas generaciones que son los que se están reclamando en este momento en la calle en Colombia. Por eso, la mayor amenaza de la descentralización no es ni la elección popular de alcaldes ni la elección popular de gobernadores, es que sigamos en esta disfuncionalidad creyendo que el país va a funcionar precisamente en unos escenarios en donde no se garantiza un correcto funcionamiento del orden territorial. Nosotros hemos avanzado mucho en esa materia. Yo quiero hacerle un homenaje acá a los dos procuradores delegados, particularmente a la doctora Olga Lucía Alfonso, quien desde la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública ha innovado, ha sido pionera en esta materia. Nosotros tenemos no solo cumplimiento de las altas funciones misionales en esta materia, son 17 procesos disciplinarios que hemos iniciado solo en el departamento de Cundinamarca, 15 alcaldes, 11 concejales, 24 funcionarios municipales, 10 funcionarios de las corporaciones autónomas regionales investigados. En el resto del país más de 45 investigaciones en 19 departamentos, donde están siendo investigados 53 alcaldes, 21 concejales, 14 funcionarios. Esta yo diría es en este momento,
porque lo que vemos es avanzado con el bisturí estratégicamente en los casos que tengan mayor repercusión sobre el interés público, pero esto es solo la punta del iceberg y lo sabemos todos. Esta es la fuente de mayores irregularidades que se están cometiendo, y yo se lo decía en Santa Marta la semana pasada a los alcaldes y gobernadores electos de este país. La primera de las tareas que tienen que hacer ellos en el plan de 100 días, posesionándose el 1 de enero del año entrante, es precisamente abordar el tema del ordenamiento territorial, en dónde están los POTS, en dónde está la armonización con la ley, de qué manera están actualizados frente a los nuevos desafíos de estas entidades. Lo que hemos hecho en materia preventiva, de aquí me refiero también a lo que se ha hecho conjuntamente con la Procuraduría Delegada Ambiental de Tierras que dirige el doctor Diego Trujillo, porque hemos exhortado a través de directivas, circulares, los deberes de armonización de los diversos instrumentos en el desarrollo territorial. Hemos tenido una gran acción, y aquí está uno de los procuradores regionales del eje cafetero. Hemos tenido una gran acción con resultados en Armenia, en Manizales, en Pereira, en Cartagena. Ustedes han visto lo que ha sido, lo que muchos consideran una obsesión nuestra con la joya más importante que tiene Colombia, que es Cartagena de Indias, en esta materia, en hacer respetar el ordenamiento territorial, en cuestionar las irregularidades que muchos curadores urbanos han cometido a la hora del otorgamiento indiscriminado de licencias, siempre con criterio político o con intereses en función del botín que representa el ordenamiento territorial en Colombia. Por eso es tan importante, y aquí les vamos a pedir a nuestros queridos profesores que vienen del exterior que nos cuenten cómo es eso de la patología de la corrupción con los temas urbanos, porque hemos sido pioneros, lo repito, gracias precisamente a las líneas que hemos recibido de lo que ha pasado en otras latitudes. Sabemos cómo en España, por ejemplo, la corrupción urbana se convirtió como en el foco de concentración también de la acción para quienes desde la ilegalidad buscan beneficios particulares y enriquecimiento personal por cuenta del manejo de temas que son absolutamente de interés públicos. El desconocimiento de las normas de ordenamiento territorial para concretar y adoptar todo lo relacionado con los planes de ordenamiento territorial, la participación en el no cobro de la participación en la plusvalía en el cambio de los usos del suelo, lo que se conoce coloquialmente en Colombia como volteo de tierras, la violación de normas especiales y aprobación de licencias de construcción, todos lo sabemos, simplemente porque así lo exigen los dirigentes políticos locales para financiar sus campañas, otra de las prácticas absolutamente ilegales en Colombia. La falta de vigilancia de las curadurías urbanas y la irresponsabilidad en el manejo del ordenamiento territorial por parte de los curadores urbanos, las transformaciones del uso del suelo. Aquí estoy haciendo simplemente un catálogo de conductas que tenemos que combatir específicamente. La complicación técnica y lentitud en los procesos, la incorporación del suelo rural suburbano y expansión al perímetro urbano, la aprobación de definición de suelo de expansión sin contar con provisiones oficiales de cambio de los límites del municipio y disponibilidad de servicios públicos, que lo sabemos. Aquí estamos hablando de todas las urbanizaciones piratas y de todos los carteles de los tierreros que particularmente con la Procuraduría Ambiental hemos combatido, por ejemplo, en Cartagena en las semanas recientes. El incumplimiento de determinantes ambientales y de protección del suelo. En fin, es un catálogo larguísimo que nos tiene que servir a nosotros para saber en dónde tenemos que poner la acción de la Procuraduría. Yo concluyo simplemente diciéndoles que si algo tiene que ver, e insisto en ese tema, con el futuro del país, es aquí los asuntos del ordenamiento territorial. Aquí hay que poner el ojo, aquí hay que poner la lupa, aquí hay que poner la acción del Ministerio Público en prevención, en lo disciplinario, en la intervención. Con la Procuraduría Ambiental hemos adelantado muchas acciones en materia de justicia ambiental que tienen que ver con el ordenamiento territorial que nos han dado resultados. Porque paradójicamente ante la inacción del Poder Ejecutivo en todos los niveles, nacional, departamental y municipal, lo que ha funcionado son muchas veces las decisiones de los jueces, obviamente por defecto, en algo que no debería ser así, en una democracia donde funcionen los poderes públicos para elaborar políticas públicas desde el Poder Ejecutivo y Legislativo y no por la vía de las decisiones judiciales. De tal manera que si hay algo que combatir
es que este tema siga siendo el más vulnerable a la explotación política partidista menor, en que este sea el botín más apetecido de quienes están involucrados en muy diversas instancias institucionales. Y aquí hemos denunciado muchas veces lo que juega un escenario institucional como las corporaciones autónomas regionales en fomentar esos escándalos de corrupción en este campo, cómo la irresponsabilidad se ha apoderado de su manejo. El 81% de los planes de ordenamiento territorial, que son más de 892 municipios, no están actualizados, cómo el desorden y la desarticulación institucional amenaza, como ya lo he dicho, en primera línea la descentralización política administrativa de este país, y cómo hemos sido muy débiles en la incorporación de políticas de gestión de riesgo y de prevención de desastres en los planes de ordenamiento territorial. Yo concluyo simplemente agradeciéndoles a todos ustedes, convencido que esa nueva agenda del país, que esos dolores de parto que mencionaba en la primera frase que pronuncié hoy, se dan en la medida en que le apuntemos a discutir, a deliberar sobre los problemas que tiene Colombia, que fueron escondidos durante tanto tiempo por el conflicto armado, y que no permitamos que de nuevo la violencia opaque la discusión de los temas de fondo, y que sigamos avanzando en la defensa de los derechos de la ciudadanía, en donde estos temas de autonomía territorial son los temas del futuro. El único lujo que no nos podemos dar aquí en esta Procuraduría es seguir apostándole al pasado, agendas que quedaron en el tiempo, y que quedaron en el tiempo por errores en la concepción de cómo se hace la política en este país, en errores que tienen que ver con la falta de planeación y sobre todo en la falta de altura a la hora de ponerle pecho a problemas tan graves como los que estamos viviendo, simplemente para que venga otra generación y lo resuelva. Que no vengan a decirnos más adelante las nuevas generaciones de colombianos que sepultamos un tipo de violencia, pero que le abrimos la puerta a una nueva, a una violencia urbana, que es la que se va a desatar si no somos capaces de frenar lo que pueda estar sucediendo. Por eso es tan importante lo que sucedió ayer, cuando ya las marchas adquirieron un cariz de rechazo a la violencia, y el paso siguiente de aquí en adelante es que se siga respetando la protesta social, pero jamás vulnerando los derechos de los colombianos. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, señor Procurador. Los invito a escuchar a continuación al director